extraordinario. Está claro que nadie de entre los que han intervenido pueden dejar de mencionar la cuestión del coronavirus, que nos ha afectado a todos y que se va a convertir en un problema que persistirá durante un tiempo. Los expertos, los científicos muestran cuáles van a ser las repercusiones en la política y economía mundiales de la pandemia. Se habla de un cambio de paradigma y de cambios equivalentes a movimiento de placas tectónicas. El tiempo lo mostrará, pero lamentablemente la pandemia lo que ha mostrado es que la comunidad internacional de la que tanto hablamos, en una situación de crisis como esta, no ha podido justificar la confianza que en ella se ha depositado. La lógica que ha prevalecido es la lógica de que cada uno por sí solo hace mejor las cosas. Cada uno se ha dedicado a tratar sus cuestiones nacionales, cerrando fronteras y cesando los contactos con el mundo exterior. Nosotros no hemos optado por este camino, planteándonos la siguiente cuestión: ¿por qué en los últimos decenios nos hemos invertido tanto en la globalización? Hemos abierto nuestras fronteras. Nosotros siempre hemos creído, seguimos creyendo en el éxito de los esfuerzos colectivos. Nosotros seguimos creyendo en el potencial de la comunidad internacional, pero lamentablemente hay países que están culpando a otros por supuestas acciones indebidas en la lucha contra la pandemia, simplemente porque la comunidad internacional no ha podido dar con un enfoque común. Y por tanto parece que podemos concluir que a lo mejor el problema no reside en la pandemia, sino en otra cosa. En esta situación, un factor determinante en la lucha contra el coronavirus es el contexto nacional. Nosotros en Belarus hemos optado por una línea propia que se basa en dos elementos: mantener al gobierno, la economía, garantizar la protección máxima de la población. Nuestro enfoque ha sido un enfoque que se ha justificado. La situación en el mundo con la infección está confirmando que ese es el enfoque correcto. Ya podemos decir con certeza que la propagación de la infección pone de manifiesto cuán necesario es un gobierno fuerte. Por otro lado, pone de manifiesto también que no hay ningún país que pueda solventar el problema, un problema como este, un problema global, si el resto de países quedan a la zaga o aislados. Todos estamos vinculados. Los esfuerzos comunes deben convertir esta crisis en una oportunidad a mejorar la situación en el mundo en general. Debemos actuar todos juntos y aprender a actuar todos juntos. Asimismo, la pandemia ha puesto en segundo plano otros problemas y conflictos en materia de seguridad que lamentablemente no dejan de aumentar. En este aniversario de 75 años desde que se fundara la organización después de la Segunda Guerra Mundial, la República de Belarus, país fundador de Naciones Unidas, quiere hacer un llamado para que los Estados miembros hagan gala de responsabilidad, sobre todo los del Consejo de Seguridad, por el funcionamiento de la organización y la consecución de sus objetivos. Y en ese sentido quisiera recordar uno de los principales defensores de Naciones Unidas, el secretario general galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Dag Hammarskjöld. Se celebró este año, el 115 aniversario de su nacimiento. Él fue uno de los creadores del concepto de la diplomacia preventiva. Falleció en una misión para resolver un conflicto, en uno de los conflictos más graves de la época, y era un firme defensor del diálogo y las negociaciones entre los miembros de cualquier conflicto como la única manera de prever la guerra. Esto es algo muy necesario en el mundo en el que vivimos y es algo que no hemos olvidado. No hemos olvidado qué es el diálogo, y parece que hemos olvidado lo que es el diálogo, y si no lo hemos olvidado, no lo estamos utilizando. Debo destacar que en los últimos años nuestro país ha hecho un llamado para un diálogo amplio en materia de seguridad dirigido a superar las contradicciones y los conflictos entre los gobiernos. Por ello nosotros defendemos unas iniciativas pragmáticas dirigidas a desplegar el máximo potencial de la organización en materia de mantenimiento de paz y seguridad internacionales. Este año vamos a promover en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la primera comisión
junto con otros países que piensan como nosotros, una resolución para la prohibición de las nuevas armas de destrucción en masa, una resolución que tradicionalmente se refrenda de forma universal por la práctica totalidad de los Estados miembros de la organización. Y pedimos a los Estados y coautores de la resolución que copatrocinen la resolución y la respalden. Asimismo, quisiera subrayar nuestra honda convicción como uno de los países que más sufrió después de la Segunda Guerra Mundial, de la importancia de mantener los monumentos de esta trágica lección que marca la catástrofe más grave del siglo XX y que debe convertirse en un componente de nuestra inmunidad colectiva para prevenir los nuevos conflictos globales y regionales. Como dice la Carta de Naciones Unidas, el propósito de la organización es librar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, y solo la colaboración basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas será la alternativa a la selección natural y la ley del más fuerte. Consideramos que las tecnologías y las capacidades de las tecnologías de la información son hoy accesibles a los gobiernos y a las ONGs, y deben tener en consideración los riesgos que pueden generar conflictos económicos, políticos, militares o la competencia irracional que contamina la relación entre los Estados. Hay otro aspecto importante que quiero destacar, a saber, los intentos por parte de algunos Estados con ambiciones políticas estrechas de abusar de la Tribuna de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad. Y me refiero a la atención desmedida que se ha brindado por parte de los Estados occidentales a la situación en Belarus, algo en un país que se encuentra en una situación muy compleja actualmente. En agosto de este año, el pueblo eligió al presidente de nuestra república, decidió a favor de un gobierno próspero y estable, a favor de la paz y la buena vecindad, de un desarrollo sostenible. Sin embargo, vemos quienes intentan desmoronar la situación en el país. Ha habido intentos de imponer una revolución en el mismo. Vemos injerencia extranjera dirigida a desestabilizar el gobierno. Es una acción prácticamente cínica. Algunos países están hablando o están diciendo que se preocupan supuestamente por la soberanía de Belarus, se preocupan por su bienestar y en su lugar están intentando generar el caos y la anarquía en el país, que va a revertir los progresos alcanzados por el mismo. Quiero hacer un llamado a nuestros socios de hacer gala de sabiduría, de contención y de imparcialidad. La injerencia en los asuntos internos, las sanciones y otras medidas coercitivas contra Belarus van a tener un efecto contraproducente que va a ser negativo para todos. La República de Belarus va a decidir su propio futuro, va a ser su pueblo el que lo decida, como se ha demostrado en la historia de nuestro país. Esto no se decide en las barricadas, sino a través de un diálogo civilizado y una reforma constitucional que ya está en camino. Quisiera también subrayar una vez más que nosotros rechazamos cualquier tipo de medidas coercitivas en las relaciones internacionales, medidas unilaterales, y un ejemplo de ello es el embargo de Cuba por parte de su vecino, Estados Unidos. Mantener estas medidas asfixiantes de presión a los gobiernos soberanos, sin tener en cuenta la situación de la pandemia, es una amenaza que va a tener consecuencias irreversibles. Las guerras comerciales, así como las sanciones económicas y financieras, deben cesar. Otro tema importante es el relativo a la salud de la economía en el mundo, que se ve sumamente afectada. La pandemia está amenazando con arrasar con todas las iniciativas para lograr el desarrollo sostenible para 2030. Está claro que es necesario cambiar los enfoques de desarrollo socioeconómico en este momento, después de la pandemia. Nosotros respaldamos las propuestas dirigidas a aumentar las inversiones en materia de salud, infraestructura, educación, para garantizar un acceso amplio a las tecnologías de la información y para gestionar los recursos naturales de forma responsable. También compartimos los enfoques para reavivar un modelo económico
verde. Por nuestra parte, Belarus va a seguir actuando para la consecución de los ODS, según la Agenda de 2030, dirigiendo los esfuerzos a equilibrar el desarrollo económico y mantener el entorno, avanzar en los principios de una economía verde, introducir concepciones de las ciudades inteligentes, desarrollar una agricultura avanzada. Un trabajo que estamos llevando a cabo con todas las partes interesadas en el país en colaboración con los socios internacionales. Precisamente esa asociación, tanto a nivel nacional como internacional, es uno de los factores fundamentales para cumplir la Agenda de 2030 con celeridad. Belarus es un país de ingresos medios y, por tanto, estamos convencidos que para lograr la consecución de los ODS y para esta categoría de países es necesaria una estrategia propia de desarrollo sostenible, tal como existe para otros grupos de países en desarrollo. En conclusión, quisiera destacar una cuestión o recalcar un proverbio muy sabio, que no hay mal que por bien no venga, algo que nosotros estamos viendo, porque verdaderamente el año 2020 va a ser un año único para todo el mundo, que nos obliga a pensar en la humanidad, cómo está construida. Estamos viendo cómo se forja una nueva historia y el mundo no será el mismo que antes. Debemos aprender y no podemos cometer los errores del pasado. Debemos construir un nuevo mundo basado en un mundo libre de las guerras y de los conflictos, sostenible, que sea próspero, un mundo en el que se utilice el progreso técnico para el bien y no para su destrucción. Estamos escuchando muchas críticas a las Naciones Unidas, algunas justificadas y otras no. La República de Belarus, sin lugar a dudas, piensa que la organización tiene que estar a la altura de las circunstancias actuales. Necesitamos un Consejo de Seguridad efectivo que opere, que ponga fin a las guerras y los numerosos conflictos armados y que tenga en cuenta la necesidad de mantener la integridad territorial y el respeto a las normas de derecho internacional. También queremos una Asamblea General más activa que participe activamente en la decisión de los problemas más actuales en el mundo. Nos interesa también un ECOSOC que ofrezca una asistencia más efectiva a los países para la consecución de los ODS, junto con el Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas. Asimismo, al renovarse la organización va a estar a la altura de las necesidades de los pueblos de todo el mundo. Nuestra República, fundadora de Naciones Unidas, es responsable de colaborar con los objetivos de la organización y va a seguir colaborando para el desarrollo de unas Naciones Unidas constructivas y verdaderamente unidas. Muchas gracias.